Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la última receta del presidente para sacar adelante sus reformas. Llevarlas a una consulta popular. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 12 de marzo. 8 senadores de la Comisión Séptima pidieron archivar la reforma laboral de la misma forma en que hace un año archivaron la primera reforma a la salud en su penúltimo debate. Y el presidente dijo, basta. Anoche, el presidente Gustavo Petro decidió que las reformas a la salud y la laboral irán a consulta popular. Es un método que, en teoría, llama a elecciones para que la gente decida si quiere o no estas propuestas. Y si gana el sí, el Congreso tiene que aprobarlas. Pero llegar hasta ahí es mucho trecho. Solo convocar a la consulta significa que Petro se hartó del Congreso, o bueno, del Senado, o mejor dicho, de una comisión que nunca le quiso pasar sus reformas. Y 4 ministros del Interior lo han intentado. Hoy hablamos de qué significa que el presidente entre en modo electoral y qué pasó para llegar a este punto. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? El argumento del presidente es que básicamente el Congreso le está diciendo que no a sus reformas y por ende al mandato que él asumió como jefe de Estado, porque esas reformas eran propuestas de su campaña. Pero la fórmula para hundir la reforma laboral se repitió un año después de que ocurriera exactamente lo mismo con la reforma a la salud. Y acá, digamos, Gerson, la pregunta es más en términos de mecánica política y legislativa, como un ministro como Armando Benedetti, que tiene 16 años en el Congreso, o Antonio Sanguino, quien fue senador y ahora ministro de Trabajo, como ellos dos no vieron venir que le iban a hacer la misma jugada que les hicieron hace un año. Tatiana, se juntaron dos cosas. Una, que hasta ayer había plazo para radicar ponencias en la reforma laboral. Los aliados del gobierno ya habían presentado la ponencia positiva en diciembre y faltaba la de la oposición. La de la oposición llevaba dando vueltas en un chat hace un mes y como el plazo se acabó, pues se aceleraron las firmas. Había duda por las senadoras cristianas Ana Paola Gudelo y Lorena Ríos, que estaban entre sí no con unas audiencias técnicas, pero ante el afán de firmar, pues decidieron entrar al archivo de la reforma. Y eso llegó al segundo momento. Benedetti, el ministro del Interior, venía hablando con un par de sus senadores que estaban pensando en archivar para voltearlos. Por eso se alcanzó a confiar y cuando llegó a la comisión ya Tutaina Tuturumaina ya habían firmado y en la Giralda, que es su casa para trabajar en el Ministerio del Interior, hubo reclamos y quejas hasta mediodía. Lo mismo ocurrió con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Él venía hablando con las cabezas de los gremios para concertar acuerdos sobre puntos claves, se confió en eso y ¡pum!, le metieron la ponencia. Por eso, la foto de ayer, la más famosa de todas, es la de Sanguino y Benedetti llegando tarde como para la foto del fracaso. Ahora, pero es que esta comisión y ese senado pues pasaron la reforma pensional con una ministra que acá mismo hablábamos de eso, logró lo que los otros ministros no lograron, que fue llegar a consenso. Sí, Tatiana, pero la pasó arrastrada con un cuello reducido, con mucha maniobra de minucia de ley quinta en la comisión séptima y eso mismo se vio en la plenaria. Votos muy contados, mínimos. Entonces ya es obvio que el gobierno no tiene mayorías en el Senado para esas reformas y por eso Petro dio el segundo paso, buscar esta consulta popular para preguntarles a los colombianos si quieren o no estas reformas. Ahora esta consulta popular tiene que ser aprobada por el Senado para que pueda ser convocada y pues allá entonces no tiene los votos. Sí, hay que dejar claro de entrada que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que viene desde una ley de 1994 y esto pues debe llevar el visto bueno de la plenaria del Senado. La mayoría la debe votar, pero pues puede ser un mero trámite porque si cumple con los requisitos establecidos por la ley, pues esta gente no tendría cómo decirle que no. De hecho, ya senadores como el liberal Alejandro Chacón han salido a decir que pues para eso está en la ley, para que se puedan hacer este tipo de consultas. Y otros, como Carlos Fernando Motoa, pues han dicho que van a ser los abanderados del no, es decir, la oposición también ve en esta consulta popular una oportunidad para medir la fuerza de Petro. Claro, con la consulta popular el presidente entonces le dice chao al Congreso y que se venga un referendo sobre mi mandato, porque parece una ruptura muy difícil de subsanar esta de la presidencia, la Casa de Nariño, con el recinto del Congreso. Esto es martes a martes, ¿no? Martes que arranca el Congreso, hay que hacer la lectura diferente. El gobierno no puede renunciar todavía al Congreso, Tatiana, porque le quedan muchos temas pendientes.
Está la reglamentación de la jurisdicción agraria, una mini reforma a los servicios públicos, eventualmente una reforma tributaria. Tenemos elecciones de magistrados de la Corte Constitucional, de Consejo Nacional Electoral, y mantener mayorías o al menos una fuerza en las dos plenarias es importante. No se puede renunciar al Congreso así por así. Además, fíjese que para sacar la consulta popular, pues va a necesitar de la clase política aliada que tiene en el Congreso, así como le tocó a Juan Manuel Santos con el plebiscito del Acuerdo de La Habana, pues que perdió porque a la gente de la oposición la sacó a votar berraca. Gerson, estamos a un año de elecciones al Congreso y posibles interpartidistas y estamos a 14 meses de las elecciones presidenciales. Y si pasa, en la mitad vamos a tener una consulta popular. Hablemos de esos tiempos, no solamente los del calendario, sino también los electorales y políticos de acá en adelante con consulta popular, si es que ocurre y si el Senado la aprueba. Bueno, tras el anuncio de anoche de esta consulta popular, Petro tiene que hacer una solicitud formal a la plenaria y presentarla a la plenaria del Senado. El Senado tiene 20 días para debatir y emitir un concepto favorable, pueden ser 30 días de hecho, y digamos que si eso se radica esta semana y se votan los tiempos, llegaríamos a abril. Como muy seguramente va a ser apoyado por las mayorías, por lo que le decía anteriormente que la oposición puede tener y ver en esto una oportunidad para medir a Petro, ya tendríamos que pasar a manos de la registraduría, que tiene plazo de 4 meses para convocar a estas elecciones de esta consulta popular, que como le digo, se pueden convertir o no en un referendo de mandato. De acuerdo, se puede convertir en sí o no al presidente. Y si así ocurre, lo más seguro es que entonces nos vayamos a las elecciones de esta consulta popular entre julio o agosto, a semanas de las consultas internas de los partidos este año, que son el 26 de octubre, según el calendario electoral, y a meses de las interpartidistas, que son en marzo, que es como cuando también se va a elegir al Congreso de la República. Aquí lo difícil, Tatiana, no es que lleguemos a las urnas, que se convoque a esa consulta popular. Lo duro para el gobierno es que tienen que votar al menos 12 millones de personas y la mayoría tienen que decir que sí a las reformas. Eso es lo más complicado porque fíjese que la consulta popular más exitosa en los años recientes fue la anticorrupción de 2018. Salieron a votar unos 11 millones de personas y aún así se quedó corta con el umbral por menos de 1 millón de votos. Ahora, Gerson, tú te la pasas buena parte de la semana en el Congreso viendo cómo son los procesos para llegar a los acuerdos, para transar o negociar, pero también para cambiar cosas dentro de los proyectos de ley. Y quisiera saber qué sensación te deja todo esto, porque llevamos más o menos 2 años y medio hablando de estas reformas y mal que bien se veían acuerdos, se hicieron, pero al final como que llegamos a un punto muerto. Sí, la Comisión Séptima, con el hundimiento de la reforma laboral, lo que hizo fue darle razones a Petro para evitarse el Senado y doblar la apuesta. Fíjese que no en vano anoche, antes de que Petro hablara, sonó el himno de la Guardia Indígena. Y eso ya es un mensaje claro político. Petro lo que busca es evitarse el Senado porque ya no hay tiempo para sacar las reformas por ahí. La laboral era difícil que llegara a plenaria. Con lo que pasó con la laboral ya no podía hacerse nada con salud porque básicamente los mismos archivadores iban a tomar la misma decisión y esa tendencia nunca la pudo revertir con 4 ministros del Interior diferentes, ni con Alfonso Prada, que se estrenó, ni con Luis Fernando Velasco, que fue el segundo, ni con Juan Fernando Cristo, que fue el tercero, y mucho menos con Benedetti, que lleva una semana y ya le estalló esto en la cara. No lo logró. Esa comisión está enranchada en que todo lo que llegara con el sello Petro no iba a pasar. Y ese bloqueo, Tatiana, tiene explicaciones desde el mismo agosto de 2022. Primero, sabiendo que por ahí venían las reformas sociales, el gobierno no se aseguró de tener mayorías ahí y dejó que se le montaran opositores. Y eso también se explica a que a Petro le falló el cálculo de la primera coalición porque la hizo con los perdedores. Es decir, se sentó con César Gaviria, con Fincho Cepeda, con Dilian Toro, que venían de quemarse con Fico Gutiérrez. Petro no se sentó directamente con los congresistas y eso le generó una ruptura ahí. Cuando se dio cuenta, cambió la estrategia y ahí se sentó con los congresistas y le repartió burocracia directamente, pero pues ya era muy tarde y ahí es donde estalla todo y por eso estamos hablando hoy de consulta popular. El presidente al final deja claro que su problema no es con todo el Congreso, sino con el Senado. Pues entonces estaremos pendientes de cómo avanza esta inesperada carrera electoral. Entonces, muchas gracias, Gerson, por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.
Fernando Cruz produce huevos, incluso los que no salen al aire porque nos toca cambiar a última hora el tema. Juana Rubio Tovar es la practicante editorial y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana. ¿Se imagina empezar desde cero en un nuevo país, sin familia y sin recursos? Esa es la historia de Volver a Empezar, un podcast sobre Doralba y Frankie, madre e hijo venezolanos que llegan a Bogotá a rehacer su vida en un colegio de la capital. Escucha el podcast Volver a Empezar del Banco Mundial en todas las plataformas de audio. El link lo encuentra en la descripción de este episodio.